de Diario Financiero y en nombre de todo el grupo de EFE, quiero invitarlos a disfrutar de la celebración de nuestros 34 años de historia. Este último año particularmente de muchos cambios, de reactivación, de reencuentros, y eso es lo que hoy nos convoca a estar acá, todos juntos de nuevo. Agradecido, por supuesto, con la mayoría de ustedes quienes están presentes con nosotros el día de hoy, porque gracias a ustedes nosotros logramos 2 ediciones, no una, fueron 2 ediciones de altísima calidad, con un gran equipo detrás, liderado por la editora internacional Isabel Ramos. Ahí está, un aplauso para ella. Ahora, antes de dar paso a lo que es el core de este evento, quiero compartir con ustedes algunos detalles de la dinámica de cómo va a ser el día de hoy. Después de las palabras del presidente del Grupo de EFE, Baltasar Sánchez, Marily Luders, la directora del Diario Financiero, va a estar entrevistando a un invitado de lujo que tenemos el día de hoy con nosotros, Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y a ustedes queremos también hacerlos partes de esta conversación. Hemos dispuesto un QR a través del cual ustedes van a poder hacer las preguntas. Estas preguntas las va a recibir Marily en su celular y ella probablemente las va a agrupar por tema, esto en mérito del tiempo. Así que les pedimos que escaneen ese código, los va a llevar directamente a un contacto de WhatsApp que pueden guardar si quieren, de todas maneras le pueden escribir y por favor identifíquense con su nombre y apellido para que ella pueda de esta manera hacer las preguntas a Michael, traducirle a él. Bueno, les recuerdo nuevamente silenciar los teléfonos. Si es que por alguna razón no pudieran acceder al QR, tenemos personas de protocolo alrededor que pueden ayudarlos a esto, si no piden la ayuda a su vecino. Y también tenemos una forma más tradicional con papel y lápiz, pero tratemos de gestionarlo de esta manera, innovando un poco, ¿no? Huella del Diario Financiero también. Por si es necesario también tenemos una red Wi-Fi acá en el auditorio, es Tánica Visitas y la contraseña es Visitas, todo en baja. Pueden ir mandando sus preguntas y eso se va a ir llegando directamente al celular de Marily. Y a modo de logística también les informamos que tenemos estacionamiento liberado. A la salida solo deben indicar que asistieron al evento aniversario del Diario Financiero. Les agradezco nuevamente e invito a sumarse con nosotros al presidente del Grupo de EFE, Baltasar Sánchez, para sus palabras. Muy buenos días, bienvenidos. Quisiera agradecerles a todos los que han venido hoy a acompañarnos en este 34 aniversario del Diario Financiero. Además, como ya se dijo, es nuestro primer encuentro presencial de un aniversario desde hace 3 años. Todos ustedes acordarán que una vez al año teníamos la celebración en los parques de la Viña Santa Rita, pero en esta ocasión nos hemos atrevido a hacerlo presencial aquí y realmente felicito a Tánica porque el lugar es precioso y además muy acogedor y espero que esta sea una muy bonita celebración cercana en esta entrevista. En el año 2020 llegamos incluso a enviarles las invitaciones, pero los sucesivos periodos de cuarentena fueron aplazando las fechas hasta hoy. Han pasado muchas cosas en nuestro grupo editorial en ese tiempo. Incursionamos en el domingo con el DF+, con los equipos de DF y de la revista Capital, un proyecto de contenido diferente que ha potenciado el ecosistema de los startups y creemos ha sido un aporte al periodismo de nuevos negocios. Dimos un salto a principios de este año a América Latina con el DF Sud, que hoy conquista nuevos lectores en Perú y Colombia, relevantes para la región y que se apronta para saltar a otros mercados durante el año 2023. También nos hemos abierto a las plataformas a través del DF Live, con eventos digitales y hacia los podcasts. Eso mientras seguimos con fuerza en nuestros temas core con el DF, profundizando su cobertura en las reformas tributarias, la reforma de pensiones, así como la realidad de las empresas, la macroeconomía, las finanzas
y algunos análisis políticos. Y aquí estamos ya cumpliendo los 34 años. Las ediciones especiales, que también mencionaste, de este año, que por primera vez circularon en 2 días y una de ellas inéditamente un sábado, giraron en torno al tema de leer las nuevas señales que han ido surgiendo en todos estos últimos turbulentos años. Más de 100 expertos y líderes en sus áreas, algunos aquí presentes, nos compartieron los informes, los datos, los libros y muchos detalles de lo que han sumado en su día a día. Esta mañana queremos ir un paso más adelante y convocarlos para escuchar y preguntarle a un gran experto sobre las señales que él ve en América Latina, los cambios de gobierno recientes, el flagelo de una inflación persistente y también de otras áreas que maneja por su trayectoria profesional, como la guerra de Rusia y Ucrania. Para eso tenemos un invitado de lujo con nosotros. Nos acompañará Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, basado en Londres, pero habitual reportero en la región. Antes de esto, fue el editor de Asian Review de Nikkei, publicación hermana del FT que cubre la política y los negocios de esta parte del mundo, como también fue el editor de Reino Unido y de Moscú del Financial Times. Durante su trayectoria ha vivido en Brasil, Colombia, México y hasta ha reporteado África. Con ese currículum, nuestro invitado es una de las personas más capacitadas hoy en el mundo para entender qué señales hay que tener en el radar para el año 2023. Y si alguien se sorprende de su buen español, les quiero dar un baño de realidad. Michael es graduado de Cambridge con un Master of Arts en lenguajes modernos. Pero eso no justifica, porque además de inglés y español, como verán, habla fluidamente portugués, francés, alemán y ruso. Hoy agradecemos al Financial Times, con quien nos une una trayectoria de alianza de años, y al editor de América Latina por acompañarnos. Dejo con ustedes a Michael Stott y Marilee Luders para seguir este evento aniversario, y les vuelvo a agradecer a todos ustedes su presencia y compromiso con el Diario Financiero. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Estamos bien? ¿Arriba? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Michael. Yo me voy a saltar todas las introducciones porque después del baño de realidad que nos dio Baltasar con lo de los idiomas, yo creo que no tengo nada que aportar. Así que me voy a ir directo a las preguntas. Lo primero, Michael, es que el 9 de octubre del 2019 tú estuviste en Chile y entrevistaste al presidente Piñera entonces, en una entrevista que ha sido muy citada y que quizá todos recordamos. En esa entrevista el presidente consideraba que estábamos en un oasis en Chile, dado que el resto de la región estaba viviendo momentos turbulentos. Y una de las frases de la entrevista, que me gustaría leerla por si no se acuerdan, era especialmente interesante. Decía el presidente que Ulises se ató a un mástil de un barco y se puso un pedazo de cera a los oídos para no oír cantos de sirena. 10 días después empezó lo que llamamos el estallido social, algunos, una ola de violencia, otros. ¿Qué pensaste tú cuando estabas, digamos, yo me imagino de vuelta en Londres y veías lo que estaba pasando? No, la primera reacción fue de gran sorpresa, por supuesto, y también de vergüenza, francamente, porque mis colegas me comenzaron a decir en el periódico, pero Michael, ¿cómo es posible? Estuviste una semana en Chile y no te diste cuenta que iba a haber un estallido. Y yo les contestaba, pero mire, es que yo me reunía con mucha gente de varias capas de la sociedad, diferentes profesiones, etcétera, y nadie me dijo que iba a haber un estallido. No me creyeron, ¿no? Me dijeron, oh, tienes que haber hablado con las personas que no eran o de alguna forma escogiste mal. Pero no, en realidad hablé con la izquierda política, con gente en los medios de comunicación, con analistas, con encuestadores de opinión, y nadie me dijo que eso iba a estallar.
Quizás había alguien que lo sabía, pero y mirando hacia atrás, ¿qué señales crees tú que podrías haber omitido, tú y la gran mayoría de las personas, que eran relevantes en ese minuto? ¿Qué cosas tuviste posteriormente en los meses siguientes que te hicieron reflexionar con respecto a lo que había pasado? Pues, o sea, hubo dos aspectos, ¿no? Uno fue la adhesión popular que hubo a las manifestaciones, que fue masiva, pero lo otro fue la violencia, que era un constante, ¿no? En esas protestas y que impactaba porque era algo no asociado generalmente con Chile. Y sobre todo la violencia de la primera noche de protestas, ¿no? La quema de las estaciones de metro, de los edificios, que fue algo muy impresionante y que todavía no ha sido plenamente explicado. Creo que, según entiendo, las investigaciones que se han hecho jamás han llegado realmente a explicar cómo eso pasó de forma coordinada en muy poco tiempo en los primeros momentos. Ahora, eso por un lado, pero por otro no hay que perder de vista que hubo tensiones sociales, hubo insatisfacción por parte de la ciudadanía. Eso es innegable y bueno, eso ha desencadenado todo un proceso en que estamos todavía ahora, pero un proceso que quizás está terminando en un punto más moderado de lo que se esperaba en un inicio, ¿no? Ahora, el proceso, bueno, hoy día es un día más emblemático porque hoy día 15 de noviembre se cumple, en el fondo, aniversario de la decisión de hacer un acuerdo por la paz que inicia un camino hacia una nueva constitución. Que, digamos, fue un experimento que no funcionó y ahora estamos bastante en el aire con eso. Cuando tú hablas de moderado, ¿es porque tú crees que va a haber una constitución más moderada o porque tú crees que nos vamos a quedar con la constitución actual? ¿Cuál es tu expectativa? Pues yo creo que, en primer lugar, la votación del referendo fue una gran demostración de madurez ciudadana, ¿no? Creo que las estadísticas que se han hecho, los estudios que se han hecho de constituciones nuevas en todo el mundo, generalmente la gran mayoría de constituciones propuestas nuevas son aprobadas por la ciudadanía en referendos, con más del 95% de los casos. Entonces es rarísimo que la ciudadanía rechace una constitución nueva propuesta. Pero en este caso, evidentemente, fue una constitución que no gustó. Pero entonces, ¿madurez cívica o un proyecto que estaba mal concebido? No, un proyecto que no atendía a las expectativas de la sociedad, no correspondía a las expectativas de la sociedad, que fue demasiado extremista, ¿no? Fue una visión que no fue como una visión de un Chile no compartida por la mayoría, evidentemente. Pero eso no implica la imposibilidad de llegar en el futuro a una versión más moderada, una constitución más razonable que puede lograr la aceptación de la gran mayoría, que debería, después de todo, la constitución de un país tiene que ser un documento de consenso, evidentemente. Y a mi modo de ver, funcionan mucho mejor las constituciones que son breves y que se limitan a declaraciones de principios, que no tratan de especificar una larga lista de demandas y de aspiraciones que son imposibles de cumplir por su naturaleza. Ahora, la mayoría de las veces las constituciones salen en momentos de crisis, en momentos complejos. ¿Es posible pensar en que en un momento de mayor tranquilidad política, donde además hay urgencia y reformas muy complejas que se están llevando adelante, se podría hacer en paralelo? ¿Se podría? ¿Hacer en paralelo? ¿Tú ves una clase política en Chile que pueda hacer las dos cosas? ¿Hacer las reformas, manejar políticamente y a la vez hacer una constitución? Es posible. ¿Sí? Sí, es posible. Sí, creo que eso sí es posible. Y si algún país latinoamericano lo puede lograr, es Chile. Eso lo diría, sí. Ahora, tú estuviste reporteando intensamente al presidente Boric y te juntaste recientemente con él, entiendo, en el marco del Fondo Monetario Internacional. No estuve con él. No. Me habían contado ellos que sí. No. Pero tú has estado reporteándolo de cerca. ¿Cómo has visto evolucionar estos 8 meses al presidente Gabriel Boric? Ha sido, creo que, un proceso de evolución. Ha sido un proceso que él mismo ha reconocido, ha sido mucho más difícil de lo que él esperaba. Vemos señales de moderación por parte de él. Vemos señales de tensión en su coalición. No sabemos todavía cómo eso va a terminar. Pero creo que en su discurso a las Naciones Unidas en septiembre mostró una visión bastante clara y razonable de una izquierda moderno latinoamericano, que uno podría compartir o no, pero
fue una visión mucho más moderada y razonable que la mayoría. Y fue uno que se destacó entre los líderes latinoamericanos por su madurez, diría yo. Y es un discurso que hubiera encajado perfectamente dentro del diálogo político europeo de centro-izquierda de este momento. O sea, cualquier líder europeo podría haber pronunciado ese discurso ante las Naciones Unidas. Pero sin embargo, sus políticas públicas y su programa no se condicen necesariamente con ese discurso. De alguna manera su reforma tributaria es bastante extrema, su reforma de pensiones, que la conocimos la semana pasada, desmantela el sistema de provisión privada de bienes, de servicios públicos. ¿Hay algo de discurso o realmente tú ves un cambio de fondo en la manera en que va a ser su gobierno en los próximos 4 años? Hasta ahora han sido más cambios de forma que de fondo, pero si la reforma tributaria es extrema o no, no lo sé. O sea, la carga tributaria chilena, como ustedes saben, como porcentaje del PIB, es bien más bajo que el promedio de la OCDE. Pero el reto central es si uno eleva la carga tributaria, ¿cómo lo gasta? Y creo que eso es el punto central, es el punto más importante. Si uno logra crear un Estado eficiente, un Estado que entrega resultados para la ciudadanía, un Estado que de hecho entrega mejores servicios de educación y salud, o si uno crea un Estado ineficiente, burocrático, que se atiende a sí mismo y no a la ciudadanía. Eso es más bien el reto. O sea, no es tanto si es malo o no elevar el gasto, es cómo se gasta. Claro, el problema es que hoy día estamos en el fondo en la parte de recaudación y la reforma del Estado está bastante congelada en el caso de Chile. Ahora, vámonos un poquito a América Latina. Hay personas que plantean que esta ola de presidentes de izquierda, porque tenemos en el fondo un Petro, ahora coming up un Lula, Fernández, va a ser una especie de una generación donde la mayoría de los países de América Latina van a estar en manos de presidentes de izquierda. Y hay otra tesis que dice que no es que sean presidentes de izquierda necesariamente, sino que son presidentes de rechazo. Y lo que viene va a ser un bandeo entre presidentes de derecha y de izquierda, como ha sido el caso de Chile, por ejemplo. Sí, yo comparto más la segunda tesis tuya, Marlis, que eso es más una cuestión de los votantes rechazando a los que están gobernando. No están eligiendo la izquierda por razones ideológicas. Eso no es un endoso a la izquierda que se está dando en la región. Es mucho más un rechazo a los gobernantes. Y como la gran mayoría de los gobernantes, los incumbentes, eran de derecha o de centro derecha, entonces la alternativa, la alternancia va por la izquierda. Pero vamos a ver, creo, el año entrante en Argentina, lo contrario, ¿no? Un gobierno de izquierda que va a ser rechazada y va a ser votado afuera y va a entrar probablemente la derecha en Argentina el año entrante. Entonces ese ciclo se va a ir repitiendo. Y de hecho creo que de los últimos 16 elecciones en América Latina, los gobernantes han perdido casi todos. Ahora, el problema de eso es que nos encadena o nos destina a una inestabilidad permanente, porque independiente de los proyectos políticos, si estamos cambiando de signo, nuestro sino va a ser siempre estar constantemente probando diferentes fórmulas como región, sin lograr ir hacia el centro y encontrar un camino que nos permita políticas de Estado. Pues por un lado es inestabilidad, por otro se podría describir como una alternancia democrática, ¿no? Sí. Pero creo que, claro, es importante lograr un consenso mayor sobre políticas de Estado en cuanto a temas de largo plazo como infraestructura, educación, salud, que requieren periodos muchísimo más largos que un mandato presidencial para lograr resultados importantes. Y creo que ahí es el reto central. Evidentemente sería muy dañino para la región si tuviéramos un gobierno de 4 años, luego llega el otro y desmonta todo lo que se hizo el anterior. No, tiene que haber consensos. Entonces la búsqueda de consenso creo que es crítico en esto, ¿no? Ahora, lo que está pasando en algunos países, me lo menciona uno de nuestros auditores, es que se está dando mucho congresos del signo contrario, congresos controlados por el signo contrario. ¿Eso tú lo ves como una paralización que te preocupa o tú crees que también es una manera de balance democrático? De cierta forma es el diseño del sistema político, ¿no? Del balance democrático, pero hay mucha variación también de país en país. O sea, en el Brasil tenemos un Congreso que es famoso por ser, digamos, dispuesto a ser comprado por el presidente del día contra asignaciones presupuestales.
no es un congreso ideológico, es un país de más de 25 partidos políticos, ¿no? Y ellos no votan realmente según líneas ideológicas, sino según presupuesto. Entonces, en Brasil realmente el problema, entre comillas, de un congreso opuesto, para Lula creo que no va a ser un problema. Él va a lograr rápidamente un arreglo con el Congreso brasileño, de hecho ya se está dando ese arreglo. El líder del Congreso ya comenzó a acercarse con él sin ningún problema y lo va a hacer muy fluidamente. Creo que Lula no va a tener ningún problema con el Congreso. Lula va a tener mucho más problemas con el bolsonarismo de base, ¿no? De la calle, que es un movimiento muy fuerte y muy radical y muy movilizado, que tiene capacidad de movilización masiva. Que toma calles y... Exacto. Sí. Hablemos de Brasil. Tengo tres de nuestros auditores que me piden que profundice en Brasil y es especialmente interesante porque Michael nos contaba antes de empezar que estuviste 15 días ahora instalado a raíz de las elecciones, por lo tanto imagino que tienes la información fresca. ¿Te preocupa entonces que este bolsonarismo de base paralice ciertas actividades del país? Pero a nivel político, ¿tú ves ciertos acuerdos que permitirían a Lula gobernar? Pues lo peor es que el bolsonarismo llegó para quedarse, ¿no? Demostró su fuerza en estas elecciones, que a pesar de ser incumbente, Bolsonaro casi ganó. Y de hecho, si no hubiera sido por algunos actos extremistas de sus seguidores en los últimos 15 días de la campaña, probablemente hubiera ganado. Estuvo muy cerca de ganar. Y su fuerza, esa fuerza de la base bolsonarista, se debe a cambios en la sociedad y cambios en la economía brasileña profundos, estructurales, de largo plazo, que son básicamente el auge de la agroindustria, la potencia del interior brasileño como fuerza, como motor económico, motor de desarrollo, que es una base rural y fuertemente bolsonarista, fuertemente conservador y fuertemente opuesto a lo que ha sido la izquierda tradicionalmente de la costa. Y lo que viene en declive es la izquierda tradicional brasileño, de donde viene Lula, que es la izquierda de los sindicatos, del área industrial, de la ABC paulista, que está en declinio, ¿no? O sea, eso es algo que no tiene mucho futuro. Ahora, una pregunta que viene también de nuestra audiencia, ¿es el bolsonarismo tan atado al personalismo a Bolsonaro o esa fuerza política podría ser una fuerza de largo plazo que se traslade a otros líderes? En este momento es personalista, pero creo que se podría transformando en un movimiento que se transfiere a otros líderes por razones como que acabo de explicar, o sea, de los motores económicos y sociales que están impulsando ese cambio en la sociedad brasileña. Entonces esas personas, ese lobby agroindustrial necesita una representación política conservadora. Y si no es Bolsonaro, tiene que ser otro, pero no va a ser la izquierda. Y dado que Lula sabe eso y que llegó al gobierno con un Bolsonaro pisándole los pies, ¿qué tipo de Lula vamos a ver? Porque ya conocemos varios Lulas en el tiempo. Hay desde el Lula con el puño arriba hasta un Lula bastante socialdemócrata. ¿Qué Lula vamos a ver ahora? Sí, es una incógnita porque él mismo ha evitado en la campaña especificar exactamente qué va a hacer. Yo le hice esa pregunta, de hecho, en una entrevista hace unos meses, y me dijo, no entiendo por qué está haciendo la pregunta, porque ya me conocen. ¿No? Que es una respuesta que no tranquiliza, exactamente. Personalmente me inclino por una versión un poco más radical de lo que se espera, no mucho más radical, pero un poco más radical, por una intuición. O sea, no lo puedo soportar con datos o hechos, pero por una intuición. Y eso se basa en que, por un lado, no quería especificar, y si él iba a ser muy moderado, no tenía por qué no especificarlo, porque no iba a perder la izquierda diciendo esto. Y por otro, por el hecho de que es su último mandato. Y creo que él lo ve mucho como una oportunidad de hacer todas las cosas que no logró hacer en los primeros 2 mandatos. De alguna manera eso fue parecido a lo que pasó acá con la presidenta Bachelet, que sintió que el primer mandato no logró los avances y siempre mencionó el segundo periodo como el momento de hacer los cambios. Ahora, exacto, ¿de quién se va a acompañar Bolsonaro en la parte financiera? Porque Pablo Guedes con Bolsonaro Lula. Pablo Guedes con Bolsonaro fue una figura muy relevante y se dice que quienes elija Lula para su equipo financiero, no solamente el que esté el ministro de Finanzas, sino que el equipo va a ser importante para las inversiones, que fueron muy, muy altas la inversión extranjera durante Bolsonaro. ¿Cómo ves tú eso? Sí, es cierto. Y la elección, su decisión acerca del ministro de Finanzas es clave
nuevamente no ha querido evitar todo señal posible de quién será, no ha querido especificar, no ha querido decir. Asustó a los mercados el jueves pasado con unas declaraciones en las cuales dijo que la responsabilidad fiscal tenía que estar condicionada de alguna manera con logros sociales, ¿no? Lo condicionó y los mercados no les gustó para nada, obviamente. Entonces, no sabemos todavía, vamos a ver, pero creo que Brasil es buen ejemplo de un país donde la carga tributaria es mucho más elevada que en Chile. Es una carga tributaria que se acerca a niveles europeos, de hecho. Es un mito que la carga tributaria sea baja en Brasil, no lo es. Se parece mucho más a la carga argentina tributaria. Brasil tiene un problema de un Estado muy ineficiente, que gasta muy mal. Y no logra resultados buenos. Es una elección, creo, para Chile interesante. Esto, pero con niveles de evasión altos, ¿no? También con niveles de pago de impuestos bastante poco eficientes. Y digamos, la proporción del PIB que gasta Brasil en educación es mayor que Francia, pero los resultados son pobrísimos. Es un Estado ineficiente, o sea, falta calidad. Entonces, creo que el gran reto para Chile es si logra construir un Estado más al estilo europeo, escandinavo, que es capaz de entregar resultados en términos de educación de calidad, salud de calidad a sus ciudadanos, o se termina con el modelo brasileño y argentino de un Estado muy costoso, pero no muy eficiente, que no entrega buenos resultados. Eso creo que es el dilema central. Vamos a Argentina, que ya que lo mencionaste. Tú decías que tu expectativa es que el próximo año cambie el poder, que Cristina, en el fondo, tenga que salir. Ahora, aparte de la discusión es que ella necesita un cargo para estar blindada judicialmente. ¿Cómo ves ese equilibrio entre la necesidad de ella de mantenerse en algún tipo de cargo importante y el recambio que podría venir político? ¿Quién podría ser? No se ven muchos otros candidatos. Es todo un drama, ¿no? La política argentina, alrededor de esos dos personajes, de Cristina por un lado y de Macri por otro. Y hace un año hubo un consenso, digamos, entre los analistas que siempre me preocupa, porque generalmente no es correcto, pero en ese caso no lo fue, porque todos decían, no, es que es obvio, Horacio Larreta, el alcalde de Buenos Aires, va a ser el candidato de oposición y va a ganar y va a ser muy sencillo. Ahora vamos a ver que no es así. Está por un lado Macri, que está pensando en volver, que quiere volver, que está Patricia Bullrich, que también está muy interesada en volver, y Larreta no ha logrado imponerse como el candidato de consenso hasta ahora de la derecha. Está Javier Milei, un populista ya con mucho auge por la derecha, con más de 20% de la votación. Pero Milei, ¿tú lo ves con alguna posibilidad real de llegar a la presidencia o es algo más testimonial? Puede llegar a la segunda vuelta. Es posible. Si la coalición PRO se divide en torno al candidato, es posible que Milei llegue a la segunda vuelta. Pero no a gobernar. ¿Pero a gobernar? ¿Gana? No. Creo que no. Pero en Argentina nunca se puede decir con seguridad. Es otra. Y por el lado de la izquierda está la figura de Cristina que genera mucho rechazo entre el electorado en general, pero que tiene un apoyo en la base peronista importante. Pero los peronistas carecen de otros candidatos importantes. Están con una falta de liderazgo importante ahí, sí. Ahora vamos a México. Hace unos días tuve la suerte de escuchar a Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que dijo algo sumamente provocativo, que a mí como chilena me dolió, pero en fin, dijo que estaba muy sorprendida porque México y Brasil eran dos países que estaban creciendo más que Estados Unidos y con menos inflación que Alemania, y que eso le parecía una combinación impresionante. Sin embargo, uno ve México y da la impresión de que es una oportunidad perdida y que pese a AMLO y todo, es un país con un tremendo potencial que parecía ir avanzando a ser una potencia y no se ve tal. Es lamentable en México que lo que debería de ser un momento de oro para México, con el nearshoring, con esas tendencias en el comercio mundial que le favorecen tanto a México en ese lugar, esa ubicación privilegiada al lado de Estados Unidos, con el TEMEC, México debería estar experimentando un boom sin precedentes y no es el caso, ¿no? Está experimentando un crecimiento bastante mediocre. Creo que la última economía grande latinoamericana en recuperar los niveles prepandémicos
Y eso se debe única y exclusivamente a un gobierno que no ha logrado fomentar la inversión privada, que ha peleado con la inversión extranjera, que ha invertido mal, a mi modo de ver, en proyectos como refinerías de petróleo, que son proyectos del siglo XX, francamente, y se ha enfrentado con la energía renovable. O sea, son errores fundamentales ahí, en el caso mexicano. Entonces, ahora, ¿eso es AMLO, su gestión, su gobierno o una cosa más de clase política? Porque uno de nuestros auditores nos pregunta qué va a pasar después de AMLO. O sea, ¿es un problema de AMLO o algo que se es un problema de AMLO porque tiene una visión económica que es de los años 70, francamente. Eso es, o sea, no hay cómo evitar eso. Eso es su visión. Es una visión de la economía de petróleo dirigido por el Estado, que es la visión de México en los años 60 y 70. Y no lo ha cambiado, y no lo va a cambiar. Ahora, AMLO termina, claro, en el 24, pero es muy probable que gane Morena. Y el candidato de Morena será un candidato escogido e impuesto por AMLO. Entonces, podría ser la continuación de AMLO por otros medios, ¿no? Ahora, esos candidatos, al parecer, por lo que yo he visto, que tú has escrito, no necesariamente comparten políticamente domicilio con AMLO, pero no todos tienen esa visión tan antigua de la economía. Hay algunos que son un poquito más moderados, ¿no? Sí, personalmente creo que el candidato que él va a escoger va a ser el candidato que mejor refleja su propia ideología política. Va a perpetuar. Vámonos, entonces, sigamos nuestro camino. Te propongo pasar cortito por Colombia y Perú. En el tema de Perú, una de las preocupaciones que vemos desde Chile es que hay una serie de proyectos importantes mineros parados y que estos proyectos mineros importantes están siendo sistemáticamente paralizados por comunidades. Tú has escrito de eso, lo has visto. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Me dicen que tiene mucho que ver con la incapacidad del gobierno regional en el Perú, porque una parte importante de las transferencias mineras llegan a los gobiernos regionales y a los municipios que no lo saben gastar bien y no saben ejecutar bien sus presupuestos, ¿no? Y es un problema muy complicado para las mineras, porque las mineras están pagando sus regalías de acuerdo a la ley, pero ese dinero no está llegando necesariamente a las personas que más necesitan y que podrían beneficiarse y en proyectos que valen la pena. Pero tiene que ver con la descentralización, ¿no?, en el Perú, que tiene gran culpa en esto. Fue también el caso en la pandemia, que el desempeño peruano fue pésimo, pero tuvo que ver con un presupuesto que no lo había ejecutado bien las regiones del Perú, que son corresponsables por el sistema de salud. Entonces, nuevamente es una lección en los peligros de tener un Estado ineficiente y débil que no funciona bien, o un gobierno descentralizado que se descentraliza mal, ¿no? Que puede haber capacidad de gestión en el centro, en los ministerios nacionales, pero a nivel regional no existe esa misma capacidad. Y si le comienzas a descentralizar mucho dinero, muchos recursos y muchos poderes, los gobiernos regionales simplemente no están en condiciones de manejarlos, ¿no? Ese es un poco el caso peruano. Sí. Acá me preguntan que varios de esos proyectos que están paralizados son inversiones chinas. Y a raíz de esto me preguntan, ¿qué está pasando ahí? Porque da la impresión de que China se está transformando en un actor sumamente relevante en la región a nivel de proyectos, a nivel de influencia, y que Estados Unidos de alguna manera se ha retraído de la región. Y tú entrevistaste hace poco a José Miguel Vivanco, una persona que todos conocemos acá mucho en Chile, que decía que los valores de Estados Unidos se estaban perdiendo en la región. Sí. Y eso abría la puerta a otras potencias como China. ¿Tú cómo ves la arremetida china en Perú, en Chile y en varios de los países de América Latina? Creo que hay que situarlo en un contexto mundial, ¿no?, en el cual la economía china ya se volvió la segunda del mundo, ha crecido muy fuertemente. Entonces es normal y natural que China tenga una participación mucho mayor en el comercio exterior de los países latinoamericanos y en la inversión también. Eso creo que no es algo a temerse. Lo que es complicado son los préstamos de entidades estatales chinos que vienen a veces con una condicionalidad bastante fuerte, y algunos gobiernos latinoamericanos, no el chileno, por supuesto, pero por ejemplo el ecuatoriano, el venezolano se han endeudado muchísimo con préstamos chinos de gobierno, con condiciones complicadas y han creado una dependencia nada deseable, ¿no?
Pero creo que el nombre del juego es diversificación, ¿no? Lo que deben buscar las economías latinoamericanas es diversificar sus relaciones comerciales, diplomáticas y políticas lo mayor posible, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se hace eso en países que han tomado como bandera el estar abiertos al comercio exterior y a no dirigirlo desde el Estado, como es el caso de Chile, donde no se eligen los socios, sino que los socios son de acuerdo a las mejores oportunidades para el país? Y vemos en el fondo que China se ha transformado en el primer socio comercial y que proyectos claves, sectores estratégicos son chinos. Y esa misma discusión se va en varios países. ¿Cómo se trata ese tema? Porque antes no había ese problema porque había una hegemonía norteamericana y bastante europeo. Pero hoy día tenemos esta tensión geopolítica. Yo creo que hay que diferenciar entre proyectos estratégicos donde hay un interés de seguridad nacional, que puede ser el caso con cables submarinos de Internet o con telecomunicaciones utilizados por el Estado, compras militares, etcétera, o sea, asuntos de interés de seguridad nacional. Y, digamos, por otro lado, las relaciones comerciales normales, el comercio normal. Y en la primera categoría, por supuesto, aplican criterios diferentes y hay que cuidar un poco con quién uno está negociando, porque la realidad es que la economía china está dirigida por el Partido Comunista, es un gobierno del Partido Comunista. Tuvimos un recuerdo de todo eso en la última reunión del Partido Comunista chino, donde Xi Jinping logró su reelección, entre comillas, y donde sacaron de al por pobre vida. señor. Y también es innegable que la gran mayoría de las empresas estatales chinas tienen vínculos muy estrechos con el Partido Comunista y tienen vínculos muy estrechos con el sector militar. Entonces uno tiene que saber con quién está negociando. Bueno, eso no es problema si uno está vendiendo vino, ¿no? O frutas. Pero sí podría ser problemático si uno está comprando equipos de Huawei para utilizar para comunicaciones del ejército, por ejemplo, para dar dos ejemplos muy opuestos, ¿no? Entonces creo que hay que aplicar criterios diferentes, ¿no? Según el caso, pero no es de condenar a China, ¿no? O sea, por supuesto, hay que negociar con China. Y creo que van a venir otras economías, están surgiendo, que van a ser muy importantes para Chile, como la India, ¿no? La de India. India ya se está volviendo una economía muy relevante a nivel mundial. Ya viene siendo la quinta economía del mundo, probablemente se va a volver la tercera dentro de poco. Y también va a ser un mercado de exportación nueva, probablemente, para Chile y otros países latinoamericanos, ¿no? Pero... Vámonos, Michael, hablando de ciertas ideas a Venezuela. Un venezolano que supo que tú estabas invitado me dijo, haz una pregunta que es dura, pero es buena, que él dijo es justa. Nosotros los venezolanos que estamos exiliados consideramos que Maduro ahora es un dictador menos malo, en esta necesidad de tener petróleo. De alguna manera, Maduro hace 2 años era el peor dictador del mundo y hoy día es un dictadorcito. ¿Es verdad que el mundo desarrollado hoy día está mirando con unos ojos un poco más benevolentes a Venezuela a la luz de la necesidad de contar con sus recursos? Eso tiene algo de cierto, sí. Hay 2 cosas, ¿no? En cuanto a Venezuela. Uno es que la estrategia de aplicar sanciones duras y aislar a Maduro ha fracasado. Es innegable. Maduro se ha endurecido, se ha fortalecido, se ha mantenido el poder con el apoyo de sus aliados, Rusia, China, Turquía y Irán, principalmente, ¿no? Entonces, esa estrategia falló y hay que buscar otra, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está la necesidad del petróleo, por supuesto. Y en eso sí, hay un interés innegable por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, de buscar otros suministradores de recursos naturales. Y eso les está llevando a hacer tratos, bueno, vimos con Arabia Saudita cómo cambió la retórica americana, ¿no? Que fue hace un par de años muy crítica de Arabia Saudita con el asesinato de aquel disidente. Ahora quieren ser amigos de Qatar, que tampoco tiene un récord de derechos humanos muy envidiable. Pero sí, es cierto, es el mal menor, ¿no? Es el fenómeno del mal menor. ¿Cómo ves Venezuela internamente? ¿Están viviendo un momento económico mejor que en otros tiempos? ¿Cómo ves el país? Parece que la economía tocó fondo, ¿eh? O sea, este año, según el Fondo Monetario, va a crecer 6%. Ahora, de una base muy baja, por supuesto, después de haber perdido 2/3 de su PIB.
pero parece que tocó fondo y el año entrante el Fondo Monetario nuevamente está proyectando un crecimiento del 6% en Venezuela. Entonces, los signos son de una pequeña recuperación, pero así, nuevamente de una economía devastada, ¿no? O sea, no es recesión lo que sufrió Venezuela, es colapso. Claro, ¿no? colapso. Entonces está viniendo de una base muy baja. Ahora, terminemos la región con Petro. Petro llegó, pasó una reforma tributaria muy rápidamente, está ahora su ministro de Finanzas en conflicto con el sector privado. ¿Cómo has visto a este Petro ya gobernando? Ha sido complicado, o sea, en cuanto al sector extractivista, que es muy importante en Colombia, ¿no? El sector petrolero, que es la principal fuente de divisas, ha sido abierto en sus críticas y claro en su idea que no quiere nueva exploración petrolera. Y eso ha desalentado muchísimo el sector petrolero en Colombia y también el sector minero, ¿no? Y Petro hasta ahora no ha sido muy claro en cómo va a generar fuentes alternativas de recursos para la economía colombiana, ¿no? Para reemplazar el petróleo. Los empresarios le dicen que es un poco suicida porque no tienen un plan para compensar en el fondo lo que quiere dejar de hacer. Exacto, y está espantando mucho la inversión y está creando, a mi ver, un problema innecesario, ¿no? Con esto. Ahora era su programa y la gente lo eligió porque él iba a limpiar la matriz energética y porque iba a limpiar el mundo, básicamente. Sí, creo que en esto, o sea, obviamente todos sabemos que la dirección hacia el futuro tiene que ser una dirección hacia una energía más limpia, mayor uso de renovables, menor uso de carbón, etcétera. Es evidente, pero es una transición que hay que manejarla y es una transición de largo plazo y en las economías en desarrollo aún más largo. Entonces, no hay que acelerarlo tanto a un punto en que la economía se desestabilice. Y creo que el riesgo en Colombia es ese, ¿no? Que se crea un problema de corto plazo, agudo, innecesario, que podría desembocar en problemas de falta de divisas, problemas de balance de pagos, de clima de inversión, de bajo crecimiento. Entonces, ahí hay que ver si Petro logra moderar un poco ese discurso. Y creo que con el tema Venezuela también Petro se está exponiendo mucho. O sea, se ha lanzado a diálogos con Maduro, a abrir la frontera, quiere marcar una política nueva, pero tiene que entregar resultados, ¿no? Y hay grupos disidentes guerrilleros operando desde Venezuela. Hasta ahora Maduro no ha cedido en nada, no le ha dado nada en contra, ¿no? Y creo que si Petro no logra conseguir pronto algo en cambio de Maduro, los colombianos van a comenzar a preguntarse para qué se está haciendo todo ese acercamiento con Maduro, ¿no? Tiene que dar algo para Colombia. Ahora creo que pasemos brevemente por tres grandes flagelos que están en la región y que tú nos cuentes, en base a tu experiencia en otros países, en otras zonas, ¿cuáles serían las maneras de atajarlo y qué salidas hay? Uno, que en Chile nos produce grandes esperanzas, el tema de la crisis de seguridad, el crimen organizado, la delincuencia extremadamente violencia, bueno, el narcotráfico, el terrorismo al sur. ¿Qué países o qué soluciones tú has visto que funcionan para enfrentar y parar crisis de seguridad como las que estamos viviendo en América Latina? Esa es la primera. La segunda, que me la hacen del público, que cómo frenar los flujos financieros de corrupción, estos flujos que de alguna manera expanden el impacto de los delitos de narcotráfico o de cualquier tipo de delitos, digamos, en tu pie de palabra, pero estos delitos como organizados. Y lo último, el tema de la inflación que no cede, está cediendo un poquito en algunos países, pero se ve un 2023 complejo. Uy, muchas preguntas. Muchas preguntas, bueno, culpa tuya de haber estado en tantos países. Mira, No mire, el tema del crimen organizado es un tema que preocupa muchísimo y eso no tiene que ver con política, tiene que ver con fenómeno de largo plazo. Y mi análisis de ese problema es que detrás está el narcotráfico. Ha afectado no solo Chile, ha afectado mucho a otros países que antes jamás conocían la violencia extrema del narcotráfico, como Ecuador, que me acuerdo de la época, en los años 80, 90 del siglo pasado, Ecuador fue un país tranquilísimo, un país donde los colombianos iban a pasear tranquilamente a tomar vacaciones de la violencia en Colombia. Ahora Ecuador se ha vuelto violentísimo. Paraguay, otro ejemplo. Uruguay, incluso Uruguay también está sufriendo violencia del narcotráfico.
Ese fenómeno es gravísimo y se debe, a mi modo de ver, a un aumento en el consumo en Europa y en Estados Unidos de cocaína. Y hay quienes abocan por la legalización. Y yo siempre les digo, el problema es que lo que hemos visto es que en Europa de facto hay una legalización del consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con esto que en los países europeos, si uno compra y consume cocaína, es muy difícil que uno sea castigado por eso, por la ley. Eso es la realidad. No es la ley, pero es la realidad hoy día. La policía ha dejado de hacer cumplir la ley. Tolera, deja consumir. ¿Y qué ha pasado? Ha habido una explosión del consumo. Una explosión. La cocaína nunca ha sido tan fácil de comprar, tan barato y tan disponible en todos los países europeos. Entonces el negocio se ha vuelto muchísimo más grande. Se ha concentrado mucho la crítica de la guerra contra el narcotráfico en los países productores, ¿no? Se ha dicho, bueno, no hemos logrado resultados, no sé qué y tal, entonces la guerra contra las drogas es un fracaso. Pues sí ha fracasado, pero no ha fracasado, a mi modo de ver, por las razones generalmente citadas. Ha fracasado porque hay demasiado consumo. Y todos sabemos, como empresarios, que donde hay demanda va a seguir suministro, ¿no? Entonces, si la demanda está explodiendo en Europa y nuevos mercados, Rusia, Asia, entonces la producción va a seguir la demanda. Y por eso el negocio se ha vuelto mucho más grande. Y el crimen organizado ha crecido mucho. En el Brasil es un tema que tocan ya los brasileños con frecuencia, amigos empresarios. Me dicen, estamos muy preocupados con la fuerza del crimen organizado. ¿Tú crees que de alguna manera la legalización podría ser un camino? No. ¿No? Yo no, porque creo que de facto hemos tenido la legalización. O sea, eso es lo que ya tenemos. Yo creo que hay que reprimir el consumo. El problema es ese, el problema es el consumo. Claro, pero reprimir el consumo supone, en el fondo, tener fuerzas policiales, un sistema judicial y una serie de otras cosas muy sintonizados. Creo que es un esfuerzo también de educación. Es que se volvió demasiado aceptable en Europa consumir cocaína. No es algo sancionado, no es algo mal visto realmente hoy día entre capas importantes de la sociedad europea. Es común. O sea, es penoso decirlo, pero es la realidad. Entonces hay que volver a educar a la gente para que entiendan que es inaceptable el consumo de cocaína, que eso implica destrucción ambiental, eso implica corrupción, implica violencia, implica asesinatos en la América Latina. Hay que educar a los europeos que consumen cocaína, lo que están haciendo de daño, ¿no? Los daños que están causando en América Latina, no son conscientes de esto. Entonces yo creo que es un gran esfuerzo de educación para reprimir el consumo. Eso sería mi solución. Yo creo que legalizar es desastroso, porque simplemente va a fomentar el consumo aún más, la producción aún más, y le va a dar más poder a los grupos organizados de crimen, porque quienes piensan que ellos se van a legalizar de un día para otro, que van a comenzar a pagar impuestos y volverse empresas legales, están soñando. Porque estas empresas criminales, que es lo que ya son, trafican migrantes, están involucrados también en extorsión, en prostitución, en muchos negocios ilícitos. Y si la cocaína se legaliza, ellos no se van a volver empresarios respetables. Eso no va a pasar. Creo que vamos a hacer una segunda reunión para ese tema, porque veo muchas caras que me ponen... veo caras. La inflación. La inflación, sí. Perdón, no hemos hablado de la inflación. Yo creo que la inflación ha sido un éxito para América Latina. Porque ¿por qué digo esto? Porque los bancos centrales reaccionaron muy rápido y muy fuerte, comparado con el resto del mundo. Puede que acá en Chile pueden pensar que fueron tardíos o que pudieron haber sido más rápidos, pero comparados con los bancos centrales europeos o de Estados Unidos, yo creo que ha sido bastante bueno la respuesta, bastante buena y bastante contundente. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos ahora una inflación mayor al 10%, y una tasa de intereses alrededor del 2,5%. O sea, el Banco Central apenas ha comenzado a elevar un poquito las tasas y está como que rezando que la inflación va a bajar solito. Y no me convence mucho, francamente. Pero creo que los bancos centrales latinoamericanos han probado su eficacia y han justificado ampliamente su autonomía del gobierno en actuar de una forma contundente para frenar la inflación. Y creo que América Latina va a evitar una crisis mayor inflacionaria gracias a esto, ¿no? O sea, es algo bueno que vamos a sacar de esta crisis, es sí. Comprobar que los bancos centrales autónomos fuertes, decididos, son sí, independientes. Independientes. Ahora, hablando
de Reino Unido. Para ir cerrando, nos queda Reino Unido en la guerra y cerramos esta conversación. Rishi Sunak lleva 3 semanas en el Reino Unido. ¿Cómo se ve eso? Es un primer ministro más tecnócrata, alguien que viene del mercado financiero, una persona interesante, con historia personal interesante, hijo de migrantes hindúes que vivieron en Kenia y vinieron a Inglaterra, crearon sus hijos allá. Es una persona que va a estabilizar la economía con seguridad, que va a seguir políticas mucho más razonables que su antecesor, pero que probablemente va a perder la elección siguiente, porque el Partido Conservador lleva ya 12 años en el poder y el país está como cansado y pidiendo cambio, ¿no? Entonces creo que es muy difícil que gane las próximas elecciones, pero sí va a estabilizar la economía. Ahora, en este minuto. Sí. Con respecto a la guerra, si uno tuviera que caricaturizar, hay un grupo de personas que dicen que ya es un minuto, hay presión tanto para Rusia como para Ucrania para llegar a un acuerdo que ya ha sido suficiente de alguna manera. Y hay otro grupo de personas que dicen que esto va para largo. ¿En qué grupo estás tú? Yo espero que prevalezca una solución más razonable a esta guerra. Yo difiero de la opinión mayoritaria en el Reino Unido sobre este tema y comparto más la visión, diría yo, latinoamericana sobre ¿Cuáles son las dos visiones? crisis. ¿Cuál es la visión gringa y cuál es O la sea, visión latina? la opinión mayoritaria británica-americana es 100% detrás de Ucrania. Hay que seguir luchando hasta el último centímetro de territorio ucraniano ser liberado de rusos y tal. Que por un lado es un ideal, evidentemente tiene cierto atractivo. El problema es que implica una guerra muy, muy larga y muy cruenta y muy difícil, no solamente para Rusia y Ucrania, sino para el mundo, ¿no? Vimos ya el efecto secundario de esta guerra en precios de combustibles, en escasez de alimentos y en riesgos de una mayor escalada. Y creo que el riesgo de esa guerra escalarse es grande, ¿no? Es una guerra que está teniendo lugar en el centro de Europa y es peligrosísimo. ¿Pero esto. de dónde podría venir ese punto Entonces, de para acuerdo? mí, llegar a un cese de fuego pronto es importantísimo. Pero, ¿cómo podría hacerse ese el fuego? ¿En qué términos? Porque Bueno, lo atractivo de un cese de fuego es que no requiere términos. Es un cese de fuego, ¿no? Luego viene la negociación, que es la parte difícil. Pero esa negociación puede durar muchos años y probablemente va a durar muchos años. Pero lo importante es parar el conflicto, es parar el combate. ¿qué interés puede tener Putin en parar el conflicto? ¿Por qué él podría querer hoy día hacer un cese al fuego? Desde Ucrania se entiende, pero desde Rusia, ¿qué podría gatillar en Putin una necesidad un interés en hacer un cese al fuego? No, yo creo que a Putin en este momento le resulta más atractivo el cese de fuego que a los ucranianos, porque los ucranianos están logrando avances, ¿no? Están logrando recuperar algo de su territorio, entonces están ya creyendo que pueden liberarlo todo. Yo creo que es muy difícil que eso suceda, porque los rusos no van a dejar que se les vuelve a sacar de Ucrania por completo, militarmente, ¿no? Pero creo que con un cese de fuego uno podría ya comenzar a colocar sobre la mesa atractivos económicos para Rusia, incentivos para Rusia, decir, si ustedes se retiran de esto y de lo otro y tal, podríamos liberarles de esas sanciones, podríamos ayudar en esto. Para lo bien otro y increíble tal. pensar que uno tiene que ofrecerle cosas económicas al invasor. Es bien contraintuitivo. No, pero, o sea, no regalos, pero ofrecerles, quitarles sanciones Sanciones. a cambio de retiros territoriales, ¿no? ¿Y en Y qué esto plazo? a largo plazo es un argumento muy diciente para los rusos, porque tampoco quieren ellos vivir una economía sancionada, aislada del mundo eternamente. Lo ¿En qué pueden plazo? aguantar un par de años, pero ¿En no qué para plazo tú siempre. crees que se podría dar eso? ¿Estamos hablando de 6 meses, 4 meses, 1 año? En este momento el cese de fuego es muy difícil verlo, ¿no? Porque los ucranianos no están en esa posición. Los americanos han dado algunos signos en la diplomacia de que podrían estar pensando en eso en un par de meses, ¿no? Es posible que vayamos. Yo creo que tarde o temprano se tiene que llegar a este camino, porque la alternativa es un conflicto de muchos años, muy cruento, muy costoso para el mundo. Porque Europa está sufriendo mucho con esto, ¿no? Creo que esto no se percibe siempre. Europa está muy mal con esta guerra por causa de los precios de la energía, ¿no? Económicamente, pero también gas. psicológicamente. A mí me dio la impresión de que están muy en el día a día, muy angustiados con la posibilidad de tener una guerra ahí mismo, digamos.
está la angustia esta y también la angustia por la energía, ¿no? O sea, nada más para darles una cifra, en Inglaterra la subvención del gobierno a las cuentas de energía este año va a llegar a 60 billones de libras. ¿Eso en dólares? Que es una suma gigantesca. ¿Cuántos Solamente para este año, en subvencionar cuentas de energía de las familias y de las empresas. Y es insostenible, es un gasto insostenible. 60 billones de libras en dólares. Bueno, ya es casi equivalente, ¿eh? La libra cayó mucho. Casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es muchísimo dinero y es insostenible, es el punto crítico. O sea, uno dice, los rusos no pueden aguantar una guerra larga. Bueno, los europeos tampoco, en realidad. Tampoco tienen la capacidad financiera de aguantar indefinidamente subvencionar sus cuentas de gas, sus cuentas de electricidad. Todos necesitan una solución. Y me gustaría también, antes de cerrar, hablar de las oportunidades para América Latina, porque no hablamos de esto hasta ahora. Y no quiero terminar con guerra y pesimismo y depresión, porque sí creo firmemente que esa situación tan difícil en Europa crea oportunidades para América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque Europa está más interesado que nunca en energía limpia y renovable, porque la lección grande para Europa en esta crisis es no se puede depender del gas ruso, ni del petróleo ruso, ni del petróleo árabe tampoco, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es energía renovable y limpia y una transición hacia una energía renovable y una economía eléctrica. La economía eléctrica requiere muchísimo cobre y mucho litio. Bueno, ahí está la oportunidad para Chile, ahí está sobre la mesa. También está la oportunidad en términos de alimentos, ¿no? Ya, bueno, por un lado granos, por otro lado frutas. Pero hay oportunidades ahí importantes para América Latina y hay que aprovecharlas, ¿no? El hidrógeno verde, que es otro importante. Pero estas son oportunidades, yo creo que de transición y también que no van a estar para siempre y hay que aprovecharlos ya. Es una ventana de oportunidad. Y creo que esto es algo crítico para este gobierno, ¿no? Si va a saber aprovechar esas oportunidades hoy, en los próximos años, o los va a perder. Porque el hidrógeno verde es algo que es obvio, que está sobre la mesa y muchos gobiernos lo están estudiando, ¿no? Y Chile tiene ventajas comparativas importantes en su costo de energía renovable, pero también tiene desventajas en cuanto a distancia de los mercados. Los americanos han entrado a subvencionar muy fuertemente el hidrógeno verde. El gobierno aquí tiene que facilitar esa industria, tiene que ayudar a esa industria, tiene que construir la infraestructura necesaria y hacerlo rápido, o si no, la industria de hidrógeno verde va a quedar sobre el papel y nunca va a despegar. Y el litio, bueno, el litio, hay una búsqueda mundial por litio en este momento y si Chile no lo exporta se va a encontrar en otros lugares. Sí. Y también puede que se inventen en los próximos años nuevas baterías que requieren menos litio o que usan otros metales. Entonces, para mí es una oportunidad que hay que aprovechar hoy. En el corto plazo. En el corto plazo, sí. Pero sí es una oportunidad. Y creo que es importante hablar no solo de las amenazas y los peligros, sino también de las oportunidades, ¿no? Sí. Para cerrar, yo solamente quiero decir que Michael, antes de subirnos, me dijo que las preguntas eran tan importantes para él porque lo nutrían. Y yo solamente quiero leer algunas que no alcanzamos a contestar, pero me gustaría para que vieran en el fondo. Sobre la TAM, ¿cómo es el avance del ecosistema de startups? En lo económico, ¿cómo ve esta fragmentación de partidos en la región? ¿Cómo ve la lucha contra la corrupción, en especial los flujos financieros ilegales en la región? Que eso algo hablamos. Así que bueno, y tengo hartas preguntas sobre las fintech, sobre las empresas nuevas, la elección de Estados Unidos. Así que bueno, solamente quiero decir que todas esas preguntas las vamos a analizar en el aniversario 35 cuando invitemos de nuevo a Michael. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En el DF, entramos en la mente de los especialistas para encontrar señales de creatividad de un emprendedor, de pasión de un investigador, de liderazgo de una empresaria, porque son señales que inspiran y que hay que saber leerlas. Por eso los más importantes líderes de las industrias y mercados nos entregan su experiencia e insumos que aportan al país. DF, 34 años leyendo las señales de los mercados y negocios.
educated, but I'm so frustrated.